Y hoy es martes y por eso recibimos al economista Germán de Agosto, hoy con una columna de economía diferente. Creo que hay mucha gente que debe estar esperando escucharte hablar de este tema, un triunfo que, bueno, para algunos fue una sorpresa, para otros no, pero un cambio importante para la República Argentina ganó el economista Javier Milei. ¿Cómo estás, Ger? ¿Cómo andas, Julito? ¿Bien? Bien, de bien. Y con ganas también de consultarte algunas cuestiones porque tienen que ver justamente con algo que se viene conversando. Evidentemente, la política económica de Javier Milei es uno de los misterios, digamos, de este próximo gobierno. Es algo de lo que se habla muchísimo por la situación de Argentina, pero también por las propuestas que él ha tenido. ¿Qué cosas podemos decir en este momento? ¿Qué análisis podemos hacer y qué análisis no podemos hacer? Porque también es muy pronto, pero es muy pronto, todavía no asumió. De hecho, va a asumir el 10 de diciembre. Es muy pronto para decir algunas cosas, pero también hay otras señales que ya estamos empezando a ver. ¿Qué es lo que podemos analizar y qué es lo que no? Es complicado, porque básicamente, como decís, entramos en un terreno totalmente desconocido, porque justamente estamos ante el ascenso a la presidencia de, como analizamos aquella vez, creo que fue juntos, de una persona que se declara filosóficamente como anarcocapitalista o minarquista. Eso supone que, en el mejor de los casos, el Estado estaría relegado al papel de juez y gendarme, eso es seguridad, policía y ejército. O sea, filosóficamente es todo lo que conocemos de lo que fue su plataforma de campaña. Básicamente es la bandera que ha levantado y ahora justamente que asume o que asumirá el 10 de diciembre, vamos a ver qué tan implementables son y hasta dónde se institucionaliza, entre comillas, justamente el entendido que todas esas propuestas que en abstracto suponen soluciones sencillas a problemas muy complejos, de alguna manera van a tener bastantes problemas de aplicación, de gobernabilidad, y todavía es poco lo que podemos saber, porque justamente falta ver cómo se conforma el gabinete, falta que sea más claro en torno a algunas medidas. Habló muy por encima, en particular omitió una de las propuestas centrales, que es la de la dolarización, y lo que podemos analizar a priori en estos primeros días es cómo se viene tomando la reacción por parte del mercado, por parte de los inversores, y de alguna manera cuáles son los riesgos que están latentes y que se podrían materializar producto de que ahora sí, de acá al 10 de diciembre entramos en una situación bastante incierta, porque justamente los incentivos que puede tener antes de asumir, en base a lo que puede ser la implementación de ese plan de dolarización, bueno, suponen una corrección cambiaria que de alguna manera agudizaría todos los problemas que nosotros vemos en clave uruguaya, pero naturalmente también los problemas que tiene la Argentina, que es un país que hace 12 años que no crece, que en términos del PIB per cápita es 12% más pobre, que tiene una inflación de 140%, una pobreza del 40%, es decir, hay un conjunto de desequilibrios que hacen que el panorama sea totalmente incierto, y mucho más cuando lo pensamos en clave uruguaya, porque también nos cuesta entender justamente el ascenso de una persona que es un candidato libertario, es un presidente libertario, y no hay antecedentes que vos tengas como para verlo reflejado, más que cuestiones anecdóticas y experimentos de alguna manera como notas de color. Así sí, que... porque él lo dijo en su discurso, minutos después de que se confirmara su victoria. Es el primer presidente liberal libertario de la historia, así lo reconoce él. Porque me imagino que en estos momentos, vos que sos economista, mucha gente te debe estar haciendo consultas. ¿Qué podemos esperar? También se ve con extrañamiento algunos planteos que hacen mismo votantes de Javier Milei, de que espera que no cumpla todas sus medidas, igualmente se lo vota. ¿Qué limitaciones tenemos desde Uruguay para entender cuál es justamente la política económica que va a tener en su gobierno? Y para mí, en primer lugar, tenés esa conformación de lo que, más allá de que sea economista y que sea el presidente, naturalmente va a depender de un equipo, y eso se verá qué tanta, de vuelta, institucionalizado pueda estar en función de su alianza con Macri o con Bullrich, que en algún sentido era como la candidata pro mercado, ¿sí?, favorita, justamente pensando en las expectativas. Esta es la segunda mejor opción, y por eso lo que primero que estamos viendo son reacciones positivas en términos de acciones, de bonos, que de alguna manera parten de la base de que lo que se viene es totalmente distinto. El tema es que es tan distinto que nos cuesta pensar qué va a terminar sucediendo, ¿sí? Entonces lo único que tenemos para aferrarnos o para anclarnos son las primeras reacciones, ¿sí? Y básicamente lo primero que reacciona en una economía siempre son las variables como el tipo de cambio. Y ahí lo que ya estamos empezando a ver, si vamos a la primera placa, ¿sí?, es justamente que hoy, esa es la variación del dólar paralelo en el día de hoy, que terminó cotizando a cerca de 1.025 pesos, ¿sí? Y es un aumento del 13%, es un aumento relevante, y hay que tener en cuenta, ¿sí?, cuál es el panorama en términos
términos de lo que podríamos llegar a pensar sobre la trayectoria del tipo de cambio, pensando en primer lugar que Argentina no tiene acceso al financiamiento. Eso se materializa justamente en que las reservas, que son el activo que tienen los bancos centrales para, por ejemplo, evitar una corrida cambiaria, son negativos, ¿sí? Y además vos lo que tenés es una expectativa de dolarización. ¿Por qué? Porque la dolarización es central porque justamente la narrativa de la decadencia que él le adjudica a la Argentina tiene en el corazón justamente al Banco Central. Entonces, claro, el dinamitar el Banco Central, sea simbólicamente o no simbólicamente, o cosas que veremos, ¿sí? Parece ser que va a ser más simbólico que otra cosa, bien, de alguna manera le da esa centralidad a su propuesta de dolarización porque ahí es donde él ubica todos los problemas que han llevado a la decadencia de Argentina. Entonces, si vos tenés un déficit fiscal persistentemente alto, no tenés forma de financiarlo porque no tenés reservas ni tenés acceso al crédito y encima tenés una expectativa de dolarización, eso supone que las presiones devaluatorias en los próximos meses, en particular hasta la Asunción, van a ser bastante relevantes. Acordate bien cómo pensamos la dolarización. Si Argentina tuviera un peso y un dólar, dolarizaría a 1. Si tuviera 10 pesos y 2 dólares, dolarizaría un tipo de cambio de 5. Pero como debe dólares y tiene billones de pesos, lo que le cierra esa propuesta, que ha sido su buque insignia, es justamente un tipo de cambio muy alto, ¿sí? Mucho más alto de lo que estamos viendo. Después hay que ver cómo se mueve también el dólar oficial, ¿sí? Que justamente viene desde el miércoles pasado devaluándose gradualmente día a día. Eso es un régimen cambiario que se llama crawling peg, que justamente se va a devaluar por mes 3%. Entonces todos los días devalúa un poquito, te vamos a ver como el oficial en estos días, por lo menos hasta el 10 de diciembre, va a ir acompañando, pero totalmente despegado de lo que es. Entonces hay que ver qué va a pasar con esa unificación cambiaria o con esa propuesta, pero lo que sabemos es que las presiones de devaluación son altas y por ende las expectativas de inflación son altas y ahí quizás esté alojado uno de los principales riesgos que tiene que ver con la posibilidad de que Argentina entre en lo que se llama una hiperinflación, ¿sí? Que es una hiperinflación. No está todavía en ese contexto. Todavía no está. Es difícil definir ese fenómeno. Hay una definición canónica que dice que un país está en hiperinflación cuando la inflación mensual es del 50%. Hay otras definiciones que dicen cuando es anualmente 500%. O anecdóticamente vos te das cuenta que un país tiene hiperinflación cuando es más barato tomarte un taxi que tomarte un ómnibus, ¿sí? Y eso es porque el ómnibus lo pagás al subir, el taxi lo pagás al bajar y entonces en el transcurso del viaje el valor del dinero desapareció. Esa es la forma más anecdótica de definir una hiperinflación, es cuando los precios pierden sentido, ¿sí? Fotos históricas que hemos visto de hiperinflación es cuando se barren, ¿sí? O se transportan los billetes por una carretilla y por ende no estamos, ¿sí? En una hiperinflación, por ese tipo de definiciones, bien, pero el riesgo es que a una hiperinflación, como vamos a ver ahora en la segunda placa, el tránsito es muy rápido, ¿sí? Entonces, como punto de referencia para tratar de pararnos en algún lugar, ¿sí? Acá tenemos lo que fue el último antecedente, que es la hiperinflación, ¿sí? De Alfonsín de 1989. ¿Sí? Y esta es la dinámica mensual de la inflación, ¿sí? Acá estamos mirando que son valores de inflación mensuales, ¿sí? Fíjate cómo rápidamente el gráfico parte de octubre del año 88 con una inflación del 9, pasa al 6 en noviembre, ya en diciembre 7, y viste que va oscilando en un dígito, lo mismo que estaba pasando ahora, ¿sí? Pero ya entre febrero y marzo ya salta del 10 al 17, y entre marzo y abril ya salta al 33, y ya en mayo 78, en junio, ¿sí? En cuestión de 8 meses, ya lo tenés en 114 mensual, y después termina justamente explotando la hiperinflación del 89, ¿sí? Que después tendría otra hiperinflación ya con el primer gobierno de Menem del 197% en términos mensuales. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy lo que sabemos como cierto en la coyuntura actual es que la inflación ha oscilado en el entorno del 10% mensual en los últimos 5 meses, pero lo que sabemos de la historia es que estos procesos, dado que tienen un componente psicológico muy importante, crecen exponencialmente. Entonces, el riesgo que hay hoy es justamente de que Argentina, por los desequilibrios que tiene, en particular por la montaña de pesos que hay, y por lo que puede ser la aplicación o la improvisación de ese tipo de medidas que, de vuelta, en abstracto suenan muy bonitas desde el punto de vista filosófico, lo hicieron ganar la elección, pero cuando la aterrizás, en definitiva no podés sacar el ojo de que son soluciones bonitas o sencillas a problemas muy complejos. Entonces, esto puede darse de forma muy acelerada porque justamente crece exponencialmente y hoy uno de los riesgos que tenemos, en función de esa posible devaluación, que le es funcional a Milei, ¿sí? Que se transforme en una hiperinflación y ahí sí tendríamos una crisis de proporciones sumamente relevantes con, naturalmente, un estallido social, dado que partimos de una economía donde el 40% de las personas está en situación de pobreza.
Bueno, un panorama me pintaste que es bastante Son complejo. riesgos latentes, es decir, todavía nos falta información, son los riesgos que hoy ya están presentes por la situación actual y que naturalmente están hacia adelante porque no podemos todavía entender, es decir, nos cuesta responder como economistas, pero supongo que como cualquier profesional creo que necesitarías una colección variopinta de personajes, no solo economistas, que ayuden por lo menos a entender o a anclar, pero creo que estamos en un terreno incierto porque justamente las medidas están en abstracto acá y la realidad está acá. ¿Cómo vas a hacer esa distancia y a satisfacer a los votantes que justamente están esperando eso? Porque el tema de las expectativas es relevante. El gobierno de Menem arranca en este contexto, después de esta hiperinflación de Alfonsín, con dos grandes promesas que fueron el salariazo y la revolución productiva, ¿sí? Promesas que no terminaron satisfaciéndose y naturalmente acá vos tenés como similares, tenés la dolarización y también tenés la motosierra. Hay que ver cómo esas dos cosas se van a implementar, dado que ahora sí, él asumió la presidencia. Hay que ver qué tanto sus socios ahora, ¿sí? Más del establishment, más de las instituciones tradicionales, pueden moderar o darle rienda suelta justamente a esas propuestas que no sabemos a dónde pueden conducir. Me quedo con una cosa que dijiste, Germán, para cerrar, que es que quizás tenemos que mirar todavía más cuál es el comportamiento de la población, más allá de las medidas que vaya a tomar Milei o no, porque si esto tiene un componente psicológico importante, estamos viendo cómo ya se comportó el dólar blue en los primeros días de esta noticia, bueno, quizás haya que observar un poco más a la gente, a la población argentina y no tanto a lo que pueda suceder con el gobierno. Exacto, y a los dos, ¿no? A los que lo votaron y están esperando ese tipo de medidas y a los que no lo votaron y justamente podrían terminar en una situación muy compleja si efectivamente la improvisación, que es lo que parece que tenemos, es lo que termina reinando y justamente no hay forma de aterrizar o satisfacer esas expectativas que de alguna manera son legítimas por ese estado de situación que tiene la economía argentina y el bienestar de los argentinos. Bueno, te agradezco, Germán, por intentar aclarar un poco en este contexto que es bastante desordenado y a esperar. Y bueno, vamos a esperar y vamos a ir siguiendo en función de las novetillas que vayamos teniendo, que nos permitan pisar sobre un poquito de terreno más firme del que estamos hoy. Dale.